Los libros que leo. Ya estamos de vuelta en los libros que leo. Y si ustedes consumen podcast, probablemente conocen a las dos personas que vamos a entrevistar hoy. Primera vez en los libros que leo que tenemos a dos autores. ¿Cómo pasan estas reflexiones de nuestros oídos al papel en este libro? Ecos en un pueblo fantasma. Estoy con Manuel Ugalde y Edo Caroe. Bienvenidos a los libros que leo. Muchas gracias, Rafa. Alegría estar por acá. Sí, estamos muy contentos. Oye, primero preguntarles lo básico. ¿Imaginaron alguna vez ser autores de un libro? No, lo digo yo primero, así no, jamás. Yo eventualmente, por la academia, sí. Manuel fantaseaba, Sí, sin duda. sin duda. Pero, o sea, no me lo imaginaba ahora, menos del tipo de libro que es este, y tercero, menos aún con mi amigo Eduardo. Eso es lo raro. Sí. A ver, Un ¿por libro qué? juntos. Nunca, o sea, nuestra amistad no iba para allá. Sí. No pensamos, no era un proyecto tener un libro juntos. Yo quizás alguna vez fantaseé con tener un libro de chistes, como cualquier Ya. comediante. Sí. Claro. Pero un libro de este estilo, y más encima con Manuel, que lo conozco desde primero medio, es raro. Entonces todo esto que ocurre ahora, lo de las entrevistas, esta misma conversación, Sí. el lanzamiento del libro, que estemos juntos como en este mundillo, es muy, muy raro. Es ¿no? muy Nos raro. da sí. risa. Sí, nos da harta risa. Bueno, en el libro hablan un poco de eso, de esta amistad y cómo comparten cosas en lo personal y también en lo intelectual, que eso no necesariamente se da cuando uno tiene amigos. ¿Eso siempre fue así? ¿Siempre tuvieron ese tipo de conversaciones o cómo se fue configurando? Yo creo que sí. La verdad es que si yo lo pienso en un momento con Eduardo cuando éramos mucho más chicos, 17, 16 años, ambos empezamos a tener una colección de cine gore. ¿Ya? ¿Ya? Y nos gustaba el cine gore realista italiano. Ah, ya. Sí, Entonces, cine terrorista, Lucio Fulci. Claro, entonces como que éramos un poco ñoños. Un poco de nicho eso. Sí, Muy. muy de nicho, sí. Entonces conocíamos a Peter Jackson antes que hiciera El Señor de los Anillos, cuando había hecho su película más bien de gore y que era un poco ridícula. Teníamos algo allí a propósito de la música, en mi caso de la animación japonesa. Entonces siempre hemos tenido como intereses y que tenemos este devenir medio ñoño de querer como compulsivamente saber cosas. Ahora, no era académico en ese momento, era más bien cultural, pero siempre hemos tenido algo que nos obsesiona y lo compartimos. Aparte que yo venía de Temuco, familia súper conservadora, todo muy, muy tradicional. Entonces cuando llego a Santiago, una de las primeras amistades que hice fue Manuel. Y él era muy, muy santiagueño, tenía acceso a cosas que yo Que tú nunca tuve jamás, acceso. que jamás existieron. Nada. ¿Cómo qué? El agua potable, por ejemplo. No, tenía acceso como a música que yo no tenía idea de que podía existir. Como el death metal sinfónico, o este mismo cine, que se encontraba acá, no en tiendas del Portal Lion. Era difícil en región encontrar algo así. Sí. De forma tan simple. Entonces él como que me abre ese mundo y yo enloquecí primero con la música, después con el cine, y ahí empezamos a conversar y a compartir todo ese mundo. Bueno, el podcast nace en pandemia. Sí. En ese momento, bueno, yo escucho el podcast, pero Muchas gracias. es un libro que viene a recoger parte de esas conversaciones que ustedes tuvieron durante esta última temporada. Y era un desafío, me imagino, poder traspasarlo al papel, que creo que se logra muy bien, como poder identificar cada voz. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Mira, fue un proceso, siempre intento en esta parte darle todos los méritos al señor Juan Manuel Silva, que es Sí. el editor y que fue el que impulsó y nos entusiasmó a sacar el libro. Sí, Él gran auditor. Que era auditor del podcast además. Y dio la casualidad que era editor de Planeta. Entonces él yo creo que armó en su cabeza el formato. Ya lo tenía pensado. Nos comunicó en una reunión una vez más o menos cómo podía ser el formato del libro. Y yo no lo entendí mucho, debo admitir que no le di la importancia. pescaste? No lo pesqué mucho. Yo la verdad no que le di la no. importancia que merecía. ¿Y le pediste perdón después por ese desaire? Creo que no lo he hecho formalmente, No. pero el mismo hecho de mencionar tanto al sujeto, yo creo que ya basta. No, Sí. yo creo que uno siempre espera una disculpa No. formal. No, No. pero es que es parte de las propuestas, ¿no? Uno Sí. puede Es interesarse, verdad. quizás Sí. falló él. Quizás él no lo Y no le comunicó dio el bien. énfasis necesario. Puede ser. No Que sabemos. además era rara la estructura que se Sí. proponía, entonces como que era difícil entenderla en un momento. Claro, entonces ya en la segunda reunión, cuando me queda más claro lo que él quiere hacer, me hizo sentido y lo encontré muy atingente, porque
porque es un libro que recoge un estilo que nosotros tenemos y que además va muy acorde a los tiempos. Este estilo como de pensamiento medio fragmentado, donde no hay una lectura lineal, Claro. no es una hoja atiborrada de letras, sino que hay distintos fragmentos de otros libros. Es un diálogo, entonces comentábamos con Manuel que es muy similar a un scroll, como Sí. a esta hoja llena de estímulos. Sí. Ah, Muy propio de lo que vivimos ahora. Exacto. Entonces, ahí nos fuimos enamorando del formato y finalmente salió. sí, sí. No, yo no tendría mucho más que agregar. O sea, yo creo que, igual no, sí tengo algo más que agregar y es que existe toda una tradición de este tipo de libros fragmentarios en literatura, en filosofía, Walter Benjamin, un montón de otros autores que nosotros no le tocamos ni los talones, por supuesto, pero que cuando Juan Manuel empezamos a copensarlo, porque al principio pensaba hacer un diálogo el libro y la verdad es que no estaba cuajando bien, no es lo mismo un libro que un diálogo propiamente tal. Entonces ahí fue que se nos ocurrió esta otra cuestión fragmentaria y yo creo que quedó bien en el sentido de que no cierra, sino que abre una serie como de fotografías, de flashes, de pequeñas imágenes que quedan rondando más que una gran estructura única. Sí, yo creo que el eslogan, un poco, bueno, parece un poco de terapia, pero materiales para pensar los otros y a nosotros, que en esta época no hay muchos espacios para eso. De hecho, hay una parte acá en el libro, le puse mi marcador para no... Buenísimo. No sé quién de los dos lo dice, pero pensar es una actividad que implica una cierta negatividad, un cuestionarse, un adentrarse en lo incómodo y lo desconocido. Eso es muy difícil en esta época y que es algo que igual se reflexiona acá en el libro respecto a la sociedad del consumo y todo. ¿Había algo de ir en contra de eso, de plantear estos temas o por qué se da esta conversación? Yo creo que queríamos generar en el público, en los auditores, en los lectores, el cómo nosotros hemos ido compartiendo las conversaciones, lo que nos asombra, porque siempre nos hemos dado el tiempo para conversar. O sea, con Manuel siempre nos juntamos, nos sentamos en un café, conversamos, a veces estamos 1, 2, 3 horas conversando sobre distintas cosas. Y es algo que por lo menos a mí me ha servido mucho, el dialogar con alguien. Entonces es una forma de mostrarle al resto o influir en el resto para que también lo haga. Por eso dice materiales, que claro, parece como de autoayuda y quizás lo es. Yo creo que un poco. Y nosotros Sí, de repente yo no creo que sea un somos como reticentes al término autoayuda porque estamos acostumbrados a estos libros. Hay como un estigma. Hay un estigma y claro, son estos libros medio facilones, simpletos, donde no hay mucha sustancia académica. Son formulaicos, además. Claro, como de fórmulas, son como tips. son como de dogmas. como Y que caen en espacios comunes. Exacto, Claro, sí, justamente. y por otro lado está después viene el otro libro que nadie entiende. Es el libro académico, críptico, una cuestión que uno necesita como 4 doctorados para poder entender un párrafo. Entonces, creo que este libro está ahí entre medio. Exacto. Y justo, por eso es amarillo, somos como nosotros, Como bien nosotros, amarillo. amarillo. Entonces, creo que el de materiales para pensar me encanta porque nosotros nunca cerramos nada en las conversaciones. Como que siempre quedan reflexiones, dudas. La idea es generar más dudas. Más debate. Pero, claro, citamos hartos libros, hartos autores, y esas son las herramientas que nosotros vamos entregando, además de nuestras reflexiones, Y las para que la series, gente haga sus propias reflexiones. La idea no es que estén de acuerdo con nosotros, ojalá que no. Y de hecho, al interior del libro hay voces que no están de acuerdo entre ellas mismas. Nosotros dos Sí, no entre estamos de ustedes acuerdo. también se da Exacto. eso. Y creemos que nos interesaba justamente enfatizar eso porque lo que nos importa es que si hay algo propio del pensar y lo que es difícil, es esa instancia crítica que termina por más que levantar muros, ¿no? Levantar grandes fundamentos, es botarlos y permitir abrir un campo allí donde pareciera que todo está ya clausurado y cerrado. Entonces, por eso el libro no termina, o sea, si bien tiene un conjunto de hipótesis, son más bien hipótesis que no terminan por desarrollarse porque no es el objetivo, no un libro teórico. Sí. En ese sentido, bueno, creo que ustedes mejor que yo lo saben, pero entre ustedes se genera un equilibrio, ¿cierto? Tú, Manuel, le das una onda más académica, Edo de repente baja un poco más las cosas. ¿Eso se da natural entre ustedes o es algo que se ha ido formando en el tiempo, pensando también en su relación en el plazo? Yo creo que se da natural, pero en distintos tiempos. O sea, esa capacidad que tengo yo como comediante de hacer los temas más livianos, a veces también lo tiene Manuel. Y yo soy el más serio en algunos temas. Entonces, en distintos tiempos creo que tenemos esa capacidad de hacer que las cosas
sean un poquito más livianas, más fáciles de entender para la gente que recién está entrando en este mundo. Porque yo creo, si este libro hubiera salido, o sea, si yo no fuera el autor, yo lo habría comprado. ¿Por qué? Porque yo soy ese lector. Yo soy ese lector que recién está entrando en el mundo de la filosofía, recién estoy leyendo libros como que te invitan a pensar, recién me estoy como entrando en este mundo. Entonces este libro es el que da esa herramienta. Toda la gente que descubrió un filósofo y le interesó el pensamiento, bueno, yo creo que para eso está. Sí. Por eso siempre le pregunto cosas a Manuel, porque es la curiosidad propia de la gente que quiere aprender o saber algo más. Sí, yo agregaría, o sea, pondría un punto allí donde lo que dice el Eduardo, y es que de verdad creo que hay una cuestión así como en el Quijote de la Mancha, de que yo me ensanchizo y él se quijotiza. Hay momentos en donde él efectivamente se tira unas hipótesis, unas lecturas que a mí me asombran, teóricamente hablando, conceptualmente hablando, y a veces yo soy el que rompe o también aliviana ciertas temáticas. Yo creo que hemos ido como cuajando en una forma como en la cual los dos podemos tener las dos posiciones, si bien yo soy el más, como tú decís, teórico, y él es el más como que baja a lo concreto de la realidad. Eso. O sea, siendo teórico sin ser latero, porque a veces uno asocia el concepto. ¿Tuvieron ya el lanzamiento? ¿Cómo estuvo el recibimiento? Sé que el libro está medio difícil de encontrar. Sí. Está bien agotado. Bien Sí. agotado. Sí, de hecho... Se va a empezar a vender en el mercado negro a este punto. Probablemente pase, eso es un poco Es inevitable. inevitable. Es inevitable. Y sobre todo Y lo vamos a aquello- piratear nosotros para ganar algo. Para ganar algo, No. sí, no, No, broma. eso no le va a gustar. No le va a gustar pero la mira, editorial. Son bromas, Editorial No, Planeta. No. en este programa se ha hablado mucho respecto a eso, así que no hay problema, Ya, lo buenísimo. sabemos. No, y de hecho, hoy día nos comentaban que va a salir una segunda edición precisamente porque le fue tan bien al libro que nada, hay un segundo tiraje en camino. Lo que me emociona y me impresiona, en menos de un mes, 2 ediciones de un libro Sí. es una locura. Y sí, nada, el lanzamiento estuvo precioso. O sea, Eduardo está mucho más acostumbrado a los shows, a los espectáculos, a la gente en un... Le pusieron, me imagino ahí, yo no pude asistir, pero le pusieron su estampa. Sí. Había escuchado que iba a ser diferente a lo que uno está acostumbrado. Lo fue, Y vaya que absolutamente. lo fue. Fue muy distinto. Bueno, Porque, bueno, contamos con la buena onda de Editorial Planeta, que hizo una coproducción con nosotros. ujú. Y este podcast nace en Estudios Neverland, que es el estudio que cobija Tomás va a morir, Free Sí. Solo. Y tenemos una forma de hacer las cosas con los shows en vivo. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un lanzamiento distinto, atípico? Aprovechemos que hay harta gente que nos sigue y tenemos los recursos como para divertirnos también un poco en el escenario, ofrecer otra cosa. Y eso fue lo que hicimos en la Sala Seina. Hicimos un lanzamiento muy a nuestro estilo, al estilo de 800, Estudios 900 Neverland. personas. Guau. Sí, una locura. Y una mezcla entre lanzamiento de libro, podcast, show. Fue muy, muy divertido. Con Salió invitada, con la invitada. Constanza Michelson. Constanza buenísimo. Sí, no, bacán. Entonces lo pasamos muy bien. La gente también está fascinada porque no se estilan lanzamientos de libros así. No lo esperaban tampoco. Probablemente pensaban escuchar citas del libro, Una lectura. la ronda de preguntas. Pero ofrecimos mucho más porque nos gusta hacer ese tipo de cosas. De acuerdo. En ese sentido, bueno, tú principalmente, Edo, que ya tienes mucha exposición, ¿costó o tuvieron miedo en algún momento a mostrarse tan íntimamente? Sí. Estoy hablando de pensamientos que igual de repente son súper profundos y que es algo que le pasa a muchos escritores en el fondo, que es hacer esta especie de catarsis a través de escribir. ¿Hubo nervio de exponerse así? Sí, harto nervio y casi no sale el libro, de hecho, por eso. En un momento yo le dije a mi hermano, que es mi productor ejecutivo y una de las personas que me motivó a hacer el libro, es que yo no soy comediante, entonces yo no quería que mi primer libro fuera de este tema, que es un tema en el cual voy a parecer pretencioso, que no es lo mío, no soy académico. Aparte son cosas que uno piensa y que uno comenta en el podcast, Claro. porque el podcast igual tiene un cierto anonimato cuando no es grabado, o sea, Claro. pero después esas ideas pasan a un libro, entonces es muy raro.
pero después uno ya rompe esa barrera. Aparte que uno no siempre está asertivo con las cosas que uno piensa. Pero en el libro uno tiene la posibilidad igual de ir revisando, quizás a diferencia del podcast que ya Exacto. lo dijiste y fue. Sí, Fue. sí, acá igual revisamos cosas. Sí, no, y por otra parte, esta cuestión de los registros, que es más una fantasía que algo de real, ¿no? En el podcast pasa nomás, pero igual está la grabación, uno puede subirla, y el texto da esa impresión de que está impreso y que va a quedar inscrito para siempre, lo que es cierto, pero en realidad tiene mucho mayor control respecto de Sí. nosotros de aquello que va a salir. Ahora, quizás es porque un lector tiene más tiempo para reflexionar respecto a las cosas. O sea, por ejemplo, bueno, yo una latera, pero rayé por favor. ciertas cosas. Buena, claro, te bacán. genera un proceso más interactivo, quizás que en el podcast las Justamente. ideas quizás pueden empezar a irse. De acuerdo, de hecho, se nos ocurrió mucho más hacer este libro precisamente porque la gente nos pedía las referencias, oye, la reflexión, en qué capítulo sale. Sí, Y eso uno no se me encantó, acuerda. como poder revisitar quizás las referencias que ustedes hacen y poder ampliar un poco eso. ¿Quién Justamente, decía eso del medio del mensaje? McLuhan. McLuhan, ya. Esa frase me gusta mucho, lo de que el medio es el mensaje, porque el libro como medio ofrece cosas que el podcast no. Sí. Por lo tanto, el contenido va a llegar con todas esas ventajas. Tiene sus desventajas también, pero queríamos explorar las ventajas del libro. Y creo que esa es una de las cosas que ofrece el libro, pues esa tranquilidad, esa calma, el tener que tomarlo, sentarse, leerlo, hojearlo, darle paciencia, que son todas cosas que van ayudando a pensar, a reflexionar. Entonces creo que era una arista de este mundo de Charla en un pueblo fantasma que era necesario. Oigan, me gustó, bueno, es algo que ya habían haciendo del podcast, pero un poco reivindicación de una figura de la generación del 50, Sí. olvidada quizás es muy duro de mi parte, pero con menos fama versus otros poetas, ¿cierto? Sí, sin duda. No puedo no preguntarles por esta figura. Por Jorge Telier, Sí. ¿no? Sí. Es una figura que yo creo que nos acompaña, o sea, una vez nos preguntaron esto y yo señalé que de alguna forma es un testigo de una amistad, ¿no? Como si bien partimos por cambiándonos discos de Children of Bodom cuando éramos más pendejos, el testigo de nuestra amistad llamada adulta fue Jorge Telier por una suerte de nostalgia o melancolía que ambos compartimos, también por una serie de referencias medias como oníricas que tiene en su propia escritura y hay algo que siempre nos ha tocado a ambos de Telier. Claro, aparte, me encanta esa frase, testigo de la amistad, porque ha estado ahí presente. Sí, es como un fantasma. Efectivamente. Sí, exactamente. Ahí viene. Bueno, es mi poeta favorito, probablemente el único que conozco a cabalidad. O sea, Ya. yo no soy muy cercano al mundo de la poesía. No Es es difícil que- igual la poesía. Pero una vez que lo leí, me encantó, me hizo mucho sentido, me inspiró, sobre todo. Y también, de cierta manera, me acunó en ese momento en donde yo estaba nostálgico, muy melancólico, queriendo retornar a alguna parte, con esta idea del eterno retorno de Jorge Telier, como que le encontraba mucho sentido a lo que me pasaba. Entonces lo leí mucho y lo estudié mucho y conversé con gente que había hecho ensayos, que había hecho... ¿Cómo se llama esto que hacen ustedes los que estudiaron en la universidad? Tesis. Sí, Tesis. Yo no hice tesis, estoy en la universidad. sí, ahora eso ha cambiado. es verdad. Tesis sobre Jorge Telier, entonces, claro, me metí mucho en ese mundo y sobre todo me inspiraba, porque aparte Telier tiene un tipo de observación y una forma de escribir que es muy similar a la de los comediantes, en el de fijarse como en las Sí. minucias, en las cosas pequeñas, en darle vida a ciertas cosas. Y lo empecé a usar mucho en mi podcast, empecé a citarlo. Y sí, yo creo que él es uno de mis poetas favoritos. Yo Sí. sé que Manuel es más de Parra. O sea, yo en verdad me gusta parriano. mucho la poesía chilena en general. Sí. Me gusta Parra, pero Telier tiene esta cuestión que dice el Eduardo, que es muy diáfano, es una Sí. lectura muy diáfana de leer, no oscuro para nada, un poeta bien luminoso en ese sentido. Que eso Y es raro. Es raro, es muy raro en la poesía chilena, o quizás es más raro que otros fenómenos, y además ocurre que es muy gracioso Telier. Es decir, hay un libro de él que se llama Confieso que he bebido, en relación al Confieso que he vivido de Neruda, y claro, decir Confieso que he bebido es como un juego gracioso en relación a un texto mucho más profundo que es el de Neruda, y tiene una serie de observaciones que son muy graciosas. Era un viejo chicha, muy chistoso, y de alguna forma también nos impacta desde ahí en nuestra amistad, yo pienso.
Bien, antes de pasar, los que ven este programa saben que tenemos una dinámica que se ve bastante pobre, yo sé, pero es que producción no me ayuda con una pecera que sea está adecuada. buena, está buena. Pero Edo, antes de pasar a esto tengo que preguntarte, porque estamos en Mega. Bueno, ¿Cuánto ha pasado ya de 8 años? Desde la primera vez desde que fuiste. 2016, 8 años, sí. Yo creo, y esto es una lectura personal, me imagino que llegas con otro ímpetu, ¿cierto? Con otra energía, con tu carrera muy consolidada. No sé si más tranquilo frente a este desafío. Yo creo que estás en lo cierto. Mucho más, no confiado, pero sí mucho más tranquilo, mucho más en mis cabales, mucho más consciente de lo que ¿Porque estoy antes haciendo. no estabas en tus cabales? Yo creo que no. Yo creo que... Hay que aprovechar este momento entonces. Sí, yo llegué ahí al Festival de Viña como dejándome llevar por esa vorágine de la televisión, de que era el camino natural que había que pasar del Estelar a Olmué, de Olmué a Viña, y no me tomé el tiempo de darme mis tiempos, esa es la verdad. Entonces ahora llego con una decisión mucho más consciente, con mucho más que ofrecer. En ese tiempo era chico igual artísticamente. Han sido 8 años de arduo trabajo. Sí. Así que sé que tengo algo que ofrecer. Por eso acepté ir. Porque tengo muchas cosas que ofrecer en el escenario. O sea, hay hartas cosas que han mejorado. Desde la dicción hasta... Dicción, dije. Desde la dicción. Desde la Por dicción favor, importante aclarar ese punto. hasta cómo estructuro mi rutina, hasta cómo escribo los chistes, el vestuario, la higiene, un montón de cosas que han mejorado respecto a ese tiempo y que yo tengo muchas ganas de mostrarle al público que no siempre va a los shows a verme. Hay mucha gente que simplemente espera. Mira, es que se el agotan verlo en bastante televisión. rápido. Además, hay por que favor, hay que decirlo. decirlo. Sí. Que alguien se haga cargo, por favor, de esta situación. Y hay mucho público también expectante por lo que voy a hacer. Entonces sí, llego mucho más tranquilo y sobre todo más sano mentalmente, que es lo más importante, que cuando uno está con una salud mental más calma, uno puede soportar toda la presión que esto significa. Entonces estoy muy contento de ir este año. El Bueno, próximo en realidad. tenemos una fiesta de prensa por si quieres probar tus chistes. Se armó. Oigan, la dinámica de la pecera es súper sencilla. Ya. Sofi, no sé cómo, porque no tenemos cámara para mostrarla, así que ustedes Ya. se la imaginan. Ok. Se saca una pregunta, Ajá. la leen y la contestan, por favor. Pregunta número 1. ¿Yo tengo que leerle una a Manuel o...? Ay, me tinca eso. Ah, como mira, romántico igual. eso, Ya. coqueto. Vamos. Con voz coqueta, por favor. Ahí estamos revolviendo la pecera. Revolviendo. Ahí La se estamos ve, viendo. ya, Ay, se gracias ve a la pecera. cámara Ahí se 4. ve. Maravilloso. Vamos a ver. Gracias, cámara Son 4. preguntas random. Manolete, A ver, dígame. si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Uy, ¿sabéis que es una cuestión que no he pensado? Yo creo ¿Cómo? que la posibilidad de retener, o sea, de leer rápidamente. Sabía que iba a responder Puta, eso. sí, Pues es que weón. también es una del superpoder que me gustaría tener a mí. ¿Sí? Como leer rápido, como cortocircuito la película. No le ¿Te acordás del robot cortocircuito? Que leía así y tenía toda la Ya, información. eso me encantaría. Sí, una weá sería excelente. ¿Te quedas también con ese superpoder? ¿O eliges otro? A mí me gustaría... Siempre me ha gustado como el hecho de tener el tiempo y hacer algo. Algo como que... a mí me gustaría como robar un mall. Perdón, esto es muy... Esto quizás deberíamos omitirlo. Pero me gustaría. Robar un mall. Sí, Nada más sí. esto es un terreno de fantasía, así Sí, que no, da sí, por igual. favor, no me por vengan a favor, detener. Sí, como de tener el tiempo y hacer otra cosa, no sé, ir a un supermercado. Porque igual tenía esa fantasía de quedarme encerrado en un mall y sacar Claro, todo. y- Esa era mi fantasía O en el infantil supermercado, también. sí. Como que no haya costos. ¿Te acordás que había un concurso antes, no me acuerdo en qué programa, donde uno tenía como 2 minutos para Para ir al echar supermercado, todo lo que sacar pudiera. todo Sí. lo... Eso era una fantasía. Sí, man. sí, sí. No, Bueno. eso es algo que No me más hubiera fantasía que gustado, superpoder, pero pero- en la infancia me hubiera gustado eso, no ahora. Pero sí. Manuel. Bien, buena. Edo o Eduardo, el momento más vergonzoso. Chuafa. Momento más vergonzoso, yo creo que cuando me caí en moto en un semáforo. Es que he pasado varias Ahí he vergüenzas. pasado harto, sí. Pero estaba en un semáforo en rojo y me caí de la moto ni siquiera en movimiento. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué Estaba en pasó? rojo, es que me perdí el Te equilibrio. disociaste. Quería arreglar algo del pantalón, entonces puse la patita de la moto para poder ponerme de pie. La puse mal, entonces me fui hacia el lado como sentado en la moto. Y es una moto súper pesada. Sí, pues, me entonces, acuerdo. ¿No te podías parar? Entonces no podía parar la moto, weón.
Y apenas me podía Es parar como, yo, entonces Se empezaron... digna Nancy. Eso, Entonces fue párate muy y se digna. triste. Más encima estaba con un casco abierto y yo decía, No. la gente me va a Eso reconocer. fue en Provi, ¿no? Fue en Providencia. Más sí. encima, Sí, bueno, sí, fue en no. Providencia y de a poco como que la gente comprendió, como dijo, oh, ya, está bien, entendamos que se cayó, pero de a poco empezaron los bocinazos, Obvio. empezaron los gritos. Las Tú no presiones. podías ir ahí. Y unas personas que iban pasando por la vereda me fueron a ayudar a levantar la moto. ¿Qué hacía ahí? Yo creo que finjo que me desmayo. Así como para que... Es que no sé qué es que de una moto te aplaste, no tengo Me idea. aplastó pero, la pierna. pero yo, como que no, podía por eso te moverme. digo, no me imagino, yo creo que me hago como el que No, me y aparte desmayé, uno ¿Sí o no? una en cuestión esas así. situaciones como que como de estuviera apuro enfermo. uno no toma buenas decisiones. No. Y eso fue es uno de los tantos momentos vergonzosos que se me vienen a la mente ahora, pero sí, ese fue uno. Sofi, ¿me autorizas 2 preguntas más? Sí. Eso, vamos. Ya, Sofi. autorizada. Edo. Vamos, Sofi. Gracias Sofi. a nuestra editora Manolete. Sofi. A ver, veamos. Vamos con la pregunta, esta que cayó acá. Oye, esa me Dice- tinca que ser muy mala. ¿Qué edad sientes que tienes en el corazón? En el corazón no sé, En el cora. pero tengo... A veces me siento como de 28, weón. ¿Y qué Sí, edad tienes? 38, tengo 10 años más de los que... En mi corazón tengo 10 años Ajá. menos. ¿Y en qué se ve representado eso, por Puta, ejemplo? hay... ¿Cómo baila? Hay, como bailo el reggaetón, Ojo, que vamos a pedir que lo muestres. Se viene en ese mismo evento que estáis comentando antes y voy a ir a bailar con Fabricio. De H. Bahía. No era de Puerto Seguro, no sé. Bueno, yo diría que básicamente porque entiendo muy bien el humor de la generación Z. Como que me llevo muy eso bien es con lo... difícil. Sí. De hecho, Emily, que era una de las community managers de Estudios Neverland, me dice que soy el señor que entiende mejor a la generación Z que conoce. Y en verdad puedo hablar como me conozco todos los memes. Entonces me siento por eso de la generación Z. Ya, esta es la última. La última. Veamos. A ver. A ver, veamos, amigo. Los libros se compran de forma compulsiva, Eduardo. Yo por lo menos sí. Sí, yo no... Tengo una cantidad de libros que no he leído, no he terminado de leer, que están ahí. Pero yo creo que todos. Sí. Pero es que yo ya me pasé. Yo no tengo espacio para más libros y lo sigo haciendo. Yo lo mismo. Y últimamente he creído que solo leyendo el primer capítulo, un poquito de la mitad y el último... Ahí ya está. Ahí y está. ya está. Sí. Ya podía hablar del libro por último. No, totalmente. Uno puede hacer eso. De hecho, yo tengo tantos libros que tuve que dejar en Neverland unos libros que lo ocupábamos como para el fondo del podcast. Cuando ya empezamos a Sí. usar otros espacios que Sí. estábamos en una situación No, grave. no, sí, Y muy lo grave. otro, que es más compulsivo aún, son los libros en digital. Ah, los bueno, Kindle. es que Ahí, Sí, yo amigos, deberían eliminar ese botón. Compran un clic. Sí. ¿Sabes cuántos libros he comprado solo? Bueno, hasta 5 libros seguidos solo por el título. por el título, sí, a mí me pasa No, lo sí, mismo. se compran en forma compulsiva. Edu, Manuel, se nos empieza a acabar el tiempo, pero les quiero dar el espacio a ustedes para que inviten a la gente a leerlos, qué van a encontrar acá. Bacán. Bueno, primero, muchas gracias por esta conversación tan agradable. Lo pasamos muy bien. Y amiguetes queridos, compren el libro, léanlo, disfrútenlo. Está muy, muy entretenido. Pueden leer, partir del capítulo que quieran. Tiene un formato muy distinto y yo sé que si no han escuchado el podcast, los va a invitar a escuchar el podcast. No es necesario habernos escuchado para leerlo, ¿no? Así que... Sí, yo solo agregaría que me parece que el libro un poco como, por decirlo así, como Rayuela, ¿no? Donde los capítulos son pequeños, se pueden leer por sí solos en cualquier orden. Si bien sugiero un orden, en realidad las temáticas dan como para que los lean. En general están escritos en sencillo y finalmente se hablan de temas que son fundamentales, pienso, en nuestra época actual. Y nuestro objetivo con Eduardo nunca fue cerrar el pensamiento, sino que se queden pensando, rumiando, dándole vueltas. Así que si andan buscando pensar y luego conversar, es un libro que es fundamental para eso. Así que lo Muchas invito. gracias a los dos. Hasta acá, en Los Libros que Leo. Nos encontramos en un próximo capítulo. Un abrazo para todos y todas. Chau, chau. Los libros que leo.